lo que tuvo que ver con este hecho tan importante, histórico, como la Reforma Protestante. Así se le llama por algunos, la Reforma Protestante. Y por eso este 31 de octubre, también aquí en Chile, en cierta manera se estableció como un feriado para reconocer por parte del Estado a las iglesias evangélicas, ¿cierto?, de Chile. Justo tocó día domingo, pero debemos recordar lo que significa esta fecha 31 de octubre. Algunos están emocionados con celebrar Halloween, ¿cierto? Ya están algunos disfrazados. Ayer fuimos a una tienda comercial con mis hijas y casi todos los que atendían estaban con sangre en sus caras y con disfraces. Había una princesa por ahí que a mi hija le encantó. Pero este 31 de octubre, cada año celebramos y conmemoramos lo que es este hecho histórico para la iglesia cristiana y la iglesia evangélica, la Reforma Protestante. Y la verdad es que no muchos hoy día en la iglesia evangélica conocen acerca de lo que ocurrió con esta Reforma Protestante. Y antes de ir a la palabra del Señor, yo quiero hacer una reseña muy cortita de estos eventos de la Reforma Protestante que tuvieron tanta influencia no tan solo en la iglesia cristiana, sino que tuvieron una influencia más allá, una influencia social, una influencia política muy importante con este evento. La Reforma Protestante, este evento se le llama así por un hecho que algunos dentro de la Iglesia Católica lo catalogaron como una protesta por parte de un sacerdote católico llamado Martín Lutero. Sí, Martín Lutero era un sacerdote católico, era un sacerdote bien preparado, muy temeroso de Dios, que también luchaba en su vida con el perdón de Dios, y él quería poder experimentar realmente lo que era saberse delante de Dios en paz, tener paz con Dios. Él luchaba mucho con esto, y en el tiempo de Martín Lutero, la iglesia en general, la iglesia cristiana se conocía como la iglesia católica, tenía muchas tradiciones y prácticas que llevaban a la gente en una dirección de buscar autojustificación delante de Dios. Y por lo tanto había muchas obras que se llaman acciones o eventos que la gente podía hacer para lograr obtener el perdón de Dios. Uno de esos hechos o tradiciones que la iglesia, en ese entonces la iglesia católica romana enseñaba, promulgaba y esparcía, era la práctica de la indulgencia. Es decir, que de alguna manera usted podía ganar cierto perdón de parte de Dios o acortar su periodo en el purgatorio dando algunas ofrendas especiales a la iglesia. Y esto se denominaba como indulgencia. Bueno, este sacerdote católico, Martín Lutero, llegó a tener contacto con la Escritura. Aunque él creció, conocía la tradición de la Iglesia Católica Romana, llegó a tener contacto con la Biblia, y en un momento él leyó un versículo en el libro de Romanos que cambió la historia de su propia vida, la vida de Martín Lutero. Y este versículo que él pudo encontrar en el libro de Romanos lo llevó a concluir, no tan solo por esta parte del libro de Romanos, sino por otros lados de la Biblia, que el ser humano nunca puede lograr obtener por sí mismo, por algo que podamos hacer, el perdón o tener paz con Dios. El versículo que él leyó está en el libro de Romanos, que dice: el justo por la fe vivirá. Y cuando se encontró con ese versículo, el Espíritu de Dios le habló y le indicó que solamente por medio de la fe una persona podía ser justificado, ser justo, tener paz y estar limpio de sus pecados delante de Dios. Esto produjo en él una revolución. ¿Por qué? Porque la iglesia de ese entonces, la iglesia que él participaba, se enseñaba todo lo contrario. Se enseñaba de que usted tiene que hacer cosas para tener el perdón de Dios. Pero la Biblia decía que usted no puede hacer nada para obtener el perdón de Dios más que confiar en el Salvador. Y este es Jesucristo, como hoy día Felipe nos mencionaba, y también como Débora nos guiaba en esta alabanza al final al Señor Jesucristo. Bueno, esto fue el comienzo, fue una chispa que encendió un gran fuego en la vida de Martín Lutero. Él trató de hablar con los líderes de la iglesia
católica en ese entonces para decirles, mire, nosotros nos estamos alejando mucho de lo que la Biblia enseña. Estamos enseñando tradiciones y dogmas, como se les llama, de la iglesia institucional. Y lo que Martín Lutero propuso en su momento, algunos líderes de manera íntima, que hay que volver a lo que la Escritura, la palabra de Dios dice, poner más atención y considerarla en lo que se enseñaba y en la práctica de la vida cristiana. No se le escuchó hasta que él, en un momento de manera de protesta, en una iglesia, en las puertas de una iglesia, él presentó unas tesis, unas declaraciones que indicaban lo que la Escritura decía, y era un llamado para que la iglesia y aquellos que practicaban, eran parte de la iglesia, de la asamblea, de la comunidad de la iglesia, tenían que volver a esas prácticas que se encontraban en la Escritura. Bueno, lamentablemente a los líderes de la iglesia en ese entonces no les gustó esas 90 y tantas tesis de Martín Lutero y trataron de silenciarlo, trataron de alguna manera limitarlo, y llegó un momento hasta que excomulgaron a Martín Lutero de la Iglesia Católica, dejó de ser sacerdote. Ahora, él no quería dejar de ser sacerdote, él no quería dejar de pertenecer de la iglesia, él quería que la iglesia dentro, la propia iglesia, volviera a ser lo que fue desde los comienzos. Como a algunos líderes en ese entonces no les gustó la propuesta de Martín Lutero de volver a fijarnos en lo que la Biblia dice, lo excomulgaron. Él dejó de ser un sacerdote católico, pero comenzó a ser llamado protestante, y de ahí comienza lo que hasta el día de hoy día se conocen como iglesias protestantes, iglesias evangélicas, que tienen que ver con aquellas congregaciones, personas que entienden que la palabra de Dios juega un rol importante en conocer a Dios, en cómo Dios se revela y en la práctica de lo que se denomina, entre comillas, el cristianismo, que no es nada más y nada menos que seguir a Jesucristo. Y es por eso que nosotros, la iglesia evangélica, o como algunos nos llaman iglesias protestantes, ponemos tanta importancia en la palabra de Dios. Cada día domingo tratamos de predicar, enseñar y compartir la Biblia, leer la Biblia, reflexionar en ella, y de esta manera no es que estamos perpetuando lo que Martín Lutero en un momento hizo, sino que estamos perpetuando lo que el Señor mismo, nuestro Salvador Jesucristo, hizo cuando Él enseñaba a las multitudes que venían a Él. Estamos perpetuando los comienzos de la iglesia, que dice que perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles. Y estamos perpetuando lo que los mismos apóstoles hicieron. Esto es enseñar, predicar la palabra de Dios, y de esta manera la gente pudiera tener mayor conocimiento de Dios. Hoy día quiero invitarle a el libro de Hechos capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. El libro de Hechos capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 4. Y seguimos en esta serie de enseñanzas y de mensajes y de prédicas basadas en lo que es el comienzo de la iglesia cristiana, en lo que es las raíces, la identidad de la iglesia de Cristo. Y por eso es tan importante este libro de Hechos en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Dice así el libro de Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Es decir, este es un número que tiene que ver con los comienzos de la iglesia. Sabemos que cuando el libro de Hechos comienza, nos indica que estaban los discípulos del Señor, los apóstoles, estaba la familia del Señor Jesús, su mamá María con sus hermanos. Y después nos menciona también de que habían 120 discípulos juntados en un aposento, en un lugar alto como este lugar, que es un segundo piso.
Y después cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro predicó influenciado por el Espíritu Santo y se convirtieron miles de personas. Aquí ocurrió otro evento después de Pentecostés. Pedro y Juan fueron al templo, sanaron a un cojo de nacimiento. Tenía como 40 años de estar inválido y por este milagro la gente se agolpó y hubo una oportunidad que vio Pedro para predicar, predicó el Evangelio. Y aquí nos encontramos en el capítulo 4, ya versículo 1 en adelante. Cuando Pedro predicó y le dijo a la gente, esta sanidad, este hombre cojo que ahora camina y alaba a Dios, este gran milagro que ha ocurrido, no ha sido por nosotros. No nos miren a nosotros. Este milagro fue por causa de Jesús de Nazaret, a quien ustedes rechazaron. Jesús de Nazaret, por medio de la fe en él, es que este hombre ha adquirido su milagro. Y aquí nos encontramos en el capítulo 4, versículo 1, que cuando ellos predicaron, no toda la gente estaba contenta y aplaudiéndoles y alabando, ¡ah, Jesús! Ayer fue la marcha, creo que ayer fue la marcha por Jesús, si recuerdo bien. Y generalmente es una marcha de iglesias cristianas evangélicas que se hace en algún lugar del centro de Santiago, donde muchos van, Jesús, Jesús, y alabando al Señor, cantando, se reúnen en el lugar. Bueno, cuando ocurrió este milagro, no todas las personas estaban con esa euforia y alegría alabando a Dios. Ciertamente habían algunos sorprendidos por este milagro y vinieron por curiosidad para saber cómo había ocurrido este milagro de parte de Dios. Pero la Biblia dice que también entre aquellos que supieron de este milagro habían personas molestas, habían personas disconformes, habían personas que se estaban oponiendo a lo que estaba ocurriendo y específicamente al mensaje que Pedro estaba entregando a la gente. Dice, mientras Pedro y Juan en el versículo 1 hablaban al pueblo, se les echaron encima. No es que se acercaron y despacito y por atrás le hablaron en el oído, síganos, lo que están haciendo está mal, sino que dice, se le echaron encima los sacerdotes que eran líderes religiosos, el capitán de la guardia del templo, que podríamos decir eran estos equipos de seguridad que tenía el templo de Jerusalén en ese entonces, y los saduceos, que también era una rama religiosa, al igual que los fariseos. Dice, indignados porque Pedro y Juan enseñaban al pueblo. ¿Por qué estaban molestos estos líderes religiosos? Porque en ese entonces, como también ocurrió en la Reforma, y a veces también hoy, estaba la idea de que solamente los sacerdotes, solamente los fariseos, escribas y saduceos eran las personas autorizadas y dignas, santas, para enseñar al pueblo acerca de Dios. Estos líderes religiosos estaban indignados porque habían otras personas que no eran sacerdotes, no trabajaban en el templo y no pertenecían a alguna denominación judía, podríamos decir. Estaban indignados porque personas comunes y corrientes estaban compartiendo al pueblo acerca de Jesús. Bueno, esto es también lo que ocurrió durante la Reforma Protestante. No sé si ustedes saben, pero la Reforma Protestante tuvo como también propósito que la gente volviera a conocer la Biblia. En los tiempos de Martín Lutero y antes de Martín Lutero, si una persona tenía una Biblia en su casa, era perseguido por la iglesia institucional de ese entonces. ¿Sabían eso? Porque solamente los líderes religiosos podían tener una Biblia y podían enseñarla. En los tiempos de Martín Lutero y antes de Martín Lutero y después también de Martín Lutero, hubo un régimen que fue instituido por la iglesia institucional de ese entonces, la Iglesia Católica Romana, que fue llamado la Inquisición. No sé si han escuchado ese término, la Inquisición, donde la iglesia en ese entonces, la Edad Media, perseguía a aquellos que se oponían a la iglesia o enseñaban, entre comillas, herejías. Ahora, ¿quiénes se oponían a la iglesia y quiénes enseñaban herejías?
Eso lo determinaba la misma iglesia institucional, la Iglesia Católica Romana de ese entonces. Es decir, que si tú ibas en contra de la Iglesia Católica, la iglesia institucional de ese entonces, corrías el peligro de ser juzgado y condenado como hereje, como alguien contrario a la iglesia. Y no tan solo, en ese entonces la iglesia era tan poderosa que influenciaba en los gobiernos. Y si tú estabas contrario a la iglesia, corrías el peligro de ser llevado a juicio y condenado en un tribunal de inquisición. Cuando usted lee la historia del cristianismo, se va a encontrar con muchos que fueron cristianos, que eran también partícipes de la iglesia institucional en ese entonces, pero que tuvieron este llamado, esta carga del Señor de llevar la Biblia a todas las personas. Y hubieron personas que se esforzaron e intentaron traducir la Biblia desde el idioma en que se permitía tener la Biblia, que era el latín. Ellos trataron de traducir la Biblia a su propio idioma de su nación. Hubieron sacerdotes, líderes religiosos que eran parte de la iglesia institucional, reconociendo la importancia de la palabra de Dios para que la gente conociera a Dios. Ellos se esforzaron e hicieron algunos trabajos de traducir la Biblia, por ejemplo, del latín al alemán, que era la lengua en Alemania, la lengua popular. Esas personas fueron perseguidas, y estoy tomando un ejemplo, hubieron personas de otros países que fueron perseguidos por la iglesia institucional. Uno de estos cristianos que trató de llevar la Biblia al lenguaje que todos pudieran tener se llamaba John Wycliffe. Él intentó llevar la Biblia al idioma, no del latín al latín, sino a un idioma que todos pudieran entender. Y trató y se esforzó y trabajó en traducir la Biblia. ¿Y saben qué ocurrió con él? ¿Alguien conoce cuál fue la muerte, el final de John Wycliffe? Él fue ajusticiado por la Inquisición, él fue condenado y fue quemado en la oreja por hereje, por estar contrario a la iglesia institucional. Y su único intención fue traducir la Biblia a un lenguaje común para que la gente tuviera acceso. Lamentablemente, cuando usted conoce la historia, no estoy hablando de esto historia evangélica o protestante, usted puede ir a la historia universal, esto es historia de la humanidad, están todos estos hechos registrados, la Inquisición. Nos vamos a encontrar que lamentablemente hasta líderes religiosos han perseguido y se han opuesto a aquellos que no pertenecen, entre comillas, a su casta, gente común y corriente, con la única intención de ayudar a otros a que conozcan mejor a Dios. Tú no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no te han ordenado pastor. Tú no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no has ido al instituto bíblico. Tú no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque el pastor no te ha puesto como líder. Tú no puedes hacerlo porque no tienes el permiso. Lo que vemos en las Escrituras es que el Señor Jesucristo le dijo a todos sus discípulos, a la iglesia: vayan y hagan discípulos a personas de todas las naciones, que debíamos predicar el Evangelio. El compartir el Evangelio, el predicar el Evangelio, no es exclusivo de una persona en la iglesia. No es un evento exclusivo del pastor. El pastor es el que tiene que predicar, la voz autorizada, y si él lo dice, eso es, y si no lo dice, no es. No, lamentablemente esto ocurrió en los tiempos de la Edad Media y por eso vino la Reforma. La Reforma vino porque hubieron cristianos con un corazón honesto y sincero hacia Dios, que entendieron al leer la Biblia que habían personas que necesitaban saber más de Jesús. Habían personas que necesitaban escuchar el Evangelio. Habían personas que necesitaban, como dijo la señora Teresa, personas que necesitaban conocer la alegría que produce Cristo en nuestra vida. Y por lo tanto, este esfuerzo de que la gente pudiera tener acceso a la Biblia tiene que ver con esta reforma protestante que ha influido hasta nuestros tiempos, porque hasta nuestros tiempos la Biblia ha sido traducida a muchos y muchos idiomas y dialectos.
Antiguamente, y no tan atrás, bueno, algunos de ustedes de seguro no vivieron eso, tal vez algunos lograron vivir, pero en el siglo pasado, hasta cierto tiempo en el siglo pasado, tal vez la mitad y 3/4 del siglo pasado, la iglesia donde crecimos de tradición aquí en Chile, en la misa, la Biblia y la misa era en latín. ¿Sabían ustedes eso? Si usted iba, el sacerdote hablaba y hacía la misa en latín. Es decir, solamente podían entender lo que el sacerdote estaba diciendo aquellos que sabían latín. Y la verdad es que la mayoría de la gente, si no todos, mucha gente, estoy hablando por lo menos aquí en Chile, ni idea tenían de latín. En Europa sí, habían aristócratas, personas adineradas, que en su formación tenían que aprender latín, griego. Pero el común de la gente no sabía lo que el sacerdote decía. Antiguamente, en las misas, cuando iba una mujer, la mujer tenía que ir con un velo. Y tenía que ponerse el velo durante la misa. Bueno, desde la Reforma Protestante hasta hoy, ¿qué cosas han cambiado? Hoy día, las reuniones, por lo menos en las iglesias evangélicas, para nada son en latín. Y si hay una persona que habla en otro idioma, hay un intérprete. Porque el propósito de Dios es que la gente entienda el mensaje del Evangelio. La Biblia se ha traducido, es el libro más traducido en la humanidad. Pero aunque Dios guía a su pueblo en estos esfuerzos de que todos y muchos más conozcan el Evangelio, queridos hermanos, siempre va a haber oposición. Y la oposición no siempre viene de afuera, sino también la oposición viene de adentro. Imagínense, estos eran líderes religiosos, eran sacerdotes, eran saduceos, eran judíos. Uno puede decir, pero se supone que ellos eran las personas más interesadas que más personas creyeran en Dios. Pero la Biblia nos dice que cuando Pedro y Juan estaban predicando, estos líderes vinieron, le echaron mano, estaban, dice, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban que Jesucristo, anunciaban en Jesucristo la resurrección de entre los muertos. Dice el versículo 3, le echaron mano y los pusieron en la cárcel el día siguiente, pues ya era tarde. Es interesante que la Biblia registra que en los meros comienzos también de la iglesia y los cristianos tuvieron oposición y persecución. Gente se les opuso solamente por el hecho de que ellos querían predicar. Ellos querían hablar a otras personas de Jesús. Pregunta para nosotros, ¿será que nosotros debiéramos oponernos a aquellos que predican a Jesús? ¿O deberíamos alentar a aquellos que predican de Jesús? En la vigilia que tuvimos el día viernes, compartí una historia acerca de Martín Lutero. No lo traje escrito hoy día, pero compartí una historia de Martín Lutero. Hay una historia que relaciona a un amigo de Martín Lutero, y este amigo era muy íntimo de Martín Lutero. Creo que su nombre era Micao, si recuerdo muy bien. Y dice que cuando este amigo veía a Martín Lutero en su trabajo incansable de traducir la Biblia, de predicar el Evangelio, de enseñar a la gente que en Jesucristo podemos tener el perdón de pecados sin tener que pagar dinero, sin tener que hacer ninguna obra, solamente descansando y creyendo en Él, Martín Lutero hizo una labor, su esposa, tremenda. Y dice que cuando este amigo íntimo de Martín Lutero lo veía trabajando incansablemente en predicar, en pastorear, este amigo se acercó a Martín y le dijo: Martín, quiero ayudarte, voy a orar por ti. Y dice que la historia que este hombre se puso a orar por Martín Lutero: Señor, ayuda a Martín Lutero, mira el trabajo que hace, mira cómo se desgasta, mira cómo trabaja, mira cómo predica, mira cómo pastorea. Señor, oro para que tú bendigas y ayudes a Martín Lutero. Y el amigo oraba por Martín Lutero. Y la historia dice que este amigo, en un momento, cuando estaba orando, o en algún momento de su compromiso con Martín Lutero, tuvo un sueño.
Y en este sueño dice que en donde está el amanecer, que para nosotros sería la cordillera, dice que él subió a un monte, que vio al Señor Jesucristo arriba del monte y escuchó que el Señor en este sueño le dijo, ven, sígueme. Entonces, Mikao, este amigo de Martín Lutero, al escuchar a Jesús, subió a esa loma, a ese monte, y el Señor le dijo, mira hacia el sol naciente, es decir, donde amanece. Dice que había una planicie y habían cientos y miles de ovejas. Y dice que la historia, cuando él ve en su sueño, ve todo eso, había un solo hombre ahí pastoreando. Y dice, cuando él trató de fijarse después en ese hombre de repente se da vuelta y su amigo se sorprende porque reconoce a su gran amigo Martín Lutero. Era el único que estaba pastoreando cientos y miles de ovejas. Y después el Señor le dice, ahora mira hacia el poniente, para nosotros es hacia la costa, donde se oculta el sol. Y dice que cuando él volteó, vio también otro valle que estaba plagado, lleno de trigo. Y ese trigo estaba ya listo, blanco, para ser cosechado. Y cuando vio ese campo que era tan inmenso de trigo, dice este hombre, Mikao, que él también vio a un solo hombre que estaba segando. Estaba cansado, segando, pero no paraba de segar. Y dice también que cuando este hombre se da vuelta y lo mira, era su amigo Martín Lutero. La historia dice que este amigo de Martín Lutero, después de salir de este sueño, tener este sueño, llegó a la gran conclusión: yo no solo puedo orar por mi amigo, yo tengo que hacer algo como él lo hace. Y dice la historia que Mikao, el amigo de Martín Lutero, se unió a él. Y él comenzó también a predicar, a enseñar, ya también a apoyar mucho más a su amigo Martín Lutero en su labor. Pedro y Juan hicieron lo que el Señor Jesús les pidió. Vayan, prediquen, anuncien, entreguen, compartan, sean generosos con las noticias de que yo soy el Hijo de Dios y que ustedes me han visto resucitado. Pero había gente que les molestaba el mensaje de Jesús. Hoy día hay gente que les molesta los canutos, los evangélicos. A algunas personas no les gusta cuando digo canuto, pero así nos llaman a veces. Hay una película cristiana que ahora va a salir, se llama Canuto. Yo conversaba con Adriana, mi esposa, hace un tiempo, y me alegro con la señora Teresa, el testimonio que cuenta, pero esta semana creo que hablaba con Adriana. Pasábamos por Milipilla en el auto y le mostraba dónde la iglesia de Milipilla en su entonces comenzó y que se adquirió o tenían un galpón metálico de este industrial en su momento. Era una iglesia mucho más pequeña que esta iglesia, que tal vez un tercio. Pero cuando llegamos a ocupar ese lugar estábamos tan contentos, alabábamos al Señor, y yo le decía a Diana, pero mientras alabábamos y contentos porque teníamos un lugar para reunirnos, nos llovían las piedras. Nos llovían las piedras. Y como era un galpón metálico con zinc, imagínense cómo sonaban esas piedras mientras nosotros cantamos al Señor. Aquí cantamos y hay un bombo al lado, pero es un bombo de otra iglesia, de otros hermanos. Pero en ese entonces nos llovían las piedras. Ahora, como dice la hermana, nuestra vecina Teresa, está contenta que llegaron los hermanos a su barrio. Pero la verdad es que la Biblia nos dice que no todos están contentos. Vamos a tener oposición. ¿Y oposición por qué? Porque vamos a ir por las puertas molestando en la mañana o en la tarde, no. Porque vamos a ir por las casas pidiendo colaboración, ¿tiene alimento para...? No. Vamos a tener oposición porque vamos a pedir dinero de puerta en puerta, no. Vamos a tener oposición solamente porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él resucitó de entre los muertos. Vamos a tener oposición porque cuando una persona nos hable, le vamos a decir: Dios te ama y le envió a Jesucristo para morir por ti. Hay gente que le desagrada eso. Hay gente que cuando escucha a predicadores salta de su asiento y quiere arrancarse y quiere irse. Hay personas que ponen el volumen alto cuando a veces hay predicadores en la calle, lo ponen fuerte porque no quieren saber nada, entre comillas, de los evangélicos canutos o cristianos. Vamos a tener oposición. Había un predicador muy famoso también en Inglaterra y también que influyó mucho en la historia evangélica, llamado Juan Wesley.
Él fue un gran predicador. Él comenzó lo que fue hoy día conocido el movimiento metodista entre las iglesias evangélicas. A nivel nacional, Dios lo usó para un gran despertar avivamiento. Muchos se convirtieron en su ministerio. Y en un momento habían jovencitos que venían a él para también aprender a predicar. Algunos le decían, yo ya he predicado en mi congregación, en mi asamblea, en mi iglesia. Y Juan Wesley, cuando los entrevistaba, le hacía 2 preguntas para saber si ellos estaban llamados por Dios al ministerio. Porque sabemos que cada uno tiene su don, no todos son llamados a ser predicadores. Y él tenía 2 preguntas para examinar a estos jovencitos y decirle, mira, ¿estás llamado o no estás llamado? Y eran 2 preguntas que tenían que ver con la realidad y la experiencia. Él les preguntaba en primer lugar, cuando tú has predicado, ¿se ha convertido alguien? Esa era una pregunta. Ellos tenían que decir, bueno, no, he predicado un montón de veces y nadie tal vez no ha sido llamado. Has predicado y sí, se han convertido. Mi vecina, mi mamá, mi papá, mi sobrino. Muy bien, tal vez Dios te está llamando al ministerio. Pero él hacía otra pregunta, aparte de ¿se ha convertido alguien cuando has predicado? Les preguntaba, ¿se ha enojado alguien contigo cuando has predicado? Porque para Juan Wesley, esta era también una prueba de alguien llamado por Dios a predicar el Evangelio, porque el Evangelio, la palabra de Dios, produce incomodidad. Molesta a ciertas personas, produce que personas se indignen, se pongan rojas y llenos de ira y cargan su corazón por el hecho de predicar la palabra del Señor. Y por eso Juan Wesley hacía estas 2 preguntas a los candidatos. ¿Se ha convertido alguien? ¿Se ha enojado alguien? Porque los profetas del Antiguo Testamento, cuando Dios los enviaba, muchos de ellos no fueron recibidos. De hecho, muchos de ellos, por llevar el mensaje de Dios, fueron también perseguidos y asesinados por el propio pueblo de Dios. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que por llevar un mensaje que a la gente no le agradó, ¿saben lo que hicieron con él? Lo metieron, dice la tradición, la historia, dice que lo metieron en un árbol seco que estaba hueco, lo metieron ahí. Usted puede ver la historia... historia cristiana y de este profeta, dice la tradición que lo metieron en este árbol hueco y aserraron el árbol en la mitad y de esta manera lo mataron. Cuando usted conoce la historia hebrea de muchos profetas, ellos fueron torturados por predicar el Evangelio. La Biblia registra cómo trataron a Jeremías. Dios tenía un mensaje para el pueblo de Dios. Dios tenía un mensaje para el pueblo de Israel. Y era un mensaje que al pueblo de Israel sus líderes no le agradaron. Jeremías, Dios dijo, Jeremías, tú vas a ir. Jeremías dijo, pero soy muy joven, no sé hablar. Pero Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Tenía que llevar un mensaje muy desagradable para la gente. Y dice que a los líderes, a los reyes y a los líderes religiosos y otros profetas no les gustó el mensaje y lo que hicieron, lo pusieron a él en prisión. Y este profeta joven decía, pero Señor, ¿por qué tú pones estas palabras en mí tan desagradables para la gente? Yo sufro por eso. Pero él también decía, pero no puedo dejar de anunciar tu palabra, que es un fuego que me consume. Vamos a encontrar oposición. Si predicamos el Evangelio, gente no va a recibir nuestro mensaje. Pero eso no quiere decir que debemos detenernos. Eso no quiere decir que usted no esté habilitado para compartir con otra persona el Evangelio. Todos estamos habilitados para decirle a otra persona, Dios te ama, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para morir por ti. Así de simple. Y eso puede cambiar la historia de una persona. Podemos nosotros ir a cada persona. Tenemos en nuestra congregación en Melipilla una jovencita que está estudiando lenguaje de señas. Porque ella quiere que las predicaciones sean traducidas al lenguaje de señas para aquellos que no puedan escuchar, puedan también conocer el Evangelio. O tal vez ella pueda compartirles el Evangelio a personas sordas. Hay muchas formas. Y no debemos detenernos si alguien nos dice, no me interesa. Usted no debe detenerse si mientras usted predica ve que esa persona se molesta, se incomoda o se va. No debe detenerse. Usted debe continuar, porque el Señor nos dice en su palabra que podemos ser sembradores
pero también podemos ser cosechadores. Tal vez si usted habla con una persona, no va a ser el momento en que esa persona tal vez le va a decir, sí, quiero ir a la iglesia contigo, quiero conocer, quiero acercarme a Dios, quiero conocer a Jesús. Tal vez esa persona le va a decir, no, no me interesa. Pero Dios va a estar trabajando en el corazón de esa persona. Si usted le habló de Dios, y tal vez Dios va a hacer que esa persona reconsidere cómo está con Dios. Y tal vez va a ser un momento oportuno en que esa persona, cuando se vea confrontada con Dios y que necesita a Dios, se va a acordar, pero yo tengo a alguien que me habló de Dios, lo voy a llamar y le voy a decir, ¿sabes qué? Me gustaría ir a tu iglesia, me gustaría, ¿cómo puedo hacerlo para conocer a Dios? A veces sembramos o a veces cosechamos lo que otros sembraron. Tal vez alguien va a decir, ¿sabes qué tiempo? 4 años, yo tenía, mi abuelita me predicó el Evangelio. Y hoy día, después de tantos años, le encuentro razón a lo que ella me dijo. Y yo quiero entregar mi vida a Jesús. Y tal vez usted o esa persona nunca le habló de Jesús, pero le va a ayudar a cómo entregar su vida a Jesús. Dice que los echaron en mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Queridos hermanos, esta es obra de Dios. Si nosotros pensamos, nos mentalizamos, somos de la idea que depende de cómo yo hablo o cuánto de la Biblia sé para que una persona se convierta, la verdad no le vamos a estar dando al blanco. La obra es de Dios siempre, totalmente. Aún la predicación, aunque nosotros hablamos, todo es de Dios. Nosotros debemos hacerlo solamente por fe. El Señor Jesús no nos pidió y no nos dijo, vayan y conviertan a las personas a mí. No, Él nunca nos pidió convertir, convencer, como estar encima. Él nos pidió compartir. El Espíritu de Dios se encarga de convencer, es una obra de Dios. Y por lo tanto, no debemos cansarnos. Mientras más oposición hay en la historia de la iglesia cristiana o evangélica, mientras más oposición hubo, más personas se han convertido a Cristo. Hoy día ustedes saben que la nación de China, yo leía hace un tiempo atrás, la nación de China es el país que más produce Biblias. Las fabrica, están produciendo casi todo el mundo, ¿cierto? Todo es made in China. Uno ya no puede comprar unas Nike o iPhone porque usted lo da vuelta, made in China, ¿ok? Y China es el país que más fabrica Biblias, pero ustedes saben que ellos prohíben la lectura y la enseñanza de la Biblia en China, a no ser que sea una iglesia aprobada, controlada por el Estado chino. Pero eso no ha impedido que la iglesia cristiana crezca en China. De hecho, se proyecta en unos años más que China va a ser el país con la mayor cantidad de cristianos en el mundo. Porque allá, aunque el gobierno ha prohibido que la gente lea la Biblia, hay grandes historias tremendas, hermosas, que a usted y a mí nos haría llorar, de cómo personas a veces rasgando una página de la Biblia se la aprenden de memoria, y una vez que se la aprenden de memoria, la comparten con otro hermano. Y ese hermano se va aprendiendo, y así van ellos conociendo más la Biblia. Hay iglesias que se reúnen en secreto, porque si se reúnen en público, llega la policía estatal y cierran, se llevan al pastor a la cárcel, y hasta hay algunos locales de iglesias que los han derrumbado. Pero aún así la iglesia crece. Aún cuando hay más oposición del enemigo o de aquellos que se oponen a Cristo, la iglesia de Dios, la obra de Dios va a seguir creciendo. Sí, hoy día tenemos y vamos a tener oposición, pero la Biblia nos muestra que no debemos cansarnos en seguir predicando a toda persona. En mi experiencia, hoy día posteé en mi Facebook una foto. A veces el celular, no sé ustedes, pero en mi celular a veces me recuerda, creo que Google
me recuerda fotos de años pasados. Y hoy día me recordaba una foto de hace 11 años atrás, que yo era mucho más joven y estaba predicando en un campamento de jóvenes. Y en ese entonces, años atrás, yo recuerdo que cuando era más joven yo iba a otras ciudades predicando, y ahí yo conocía a Katy, a su familia y la iglesia allá en el sur. Y me recuerdo que tenemos una campaña que era en la noche, allá donde Katy y su papá eran mucho de hacer campañas evangélicas, ¿ya? Y se promocionaban. Y en una noche llegó una mamá con su hija. Ellos eran alemanes, eran descendientes de alemanes, era ella creo segunda generación. Y la mamá era participante de la iglesia, pero llegó con su hija que nunca había asistido. Y mientras yo predicaba, yo era jovencito, estaba aprendiendo muchas cosas todavía, mientras yo predicaba, esta mujer estaba pero enojadísima, estaba así, con una cara así, y me miraba, y a veces yo decía algunas cosas y saltaba, como que se quería arrancar, como que, me molesta tanto. Llegó un momento en que yo estaba tan intimidado, así como, no sé si digo esto, o no, que va que lo que sea, pero estaba tan molesta, así, pero así como tensa, así. Y llegó el momento de hacer la invitación, y yo dije, este día, vamos a ver qué hace el Señor. Pero invité a la gente a orar, y aquellos que querían entregar su vida a Jesús pasaran adelante. Y yo oré, estaba adelante, era jovencita, era mucho más flaco como estaba, y estaba orando, y oraba, Señor, toca los corazones, Señor, toca los corazones. Y a veces cuando oraba yo abría los ojos para ver si veía unos pies ahí, si veía a alguien, y no veía nada. Entonces, Señor, por favor, unos minutitos, hasta que de repente, mientras yo oraba, escucho una mujer llorando cerca mío. Y cuando terminamos la oración estaba la mamá adelante con su hija llorando porque quería entregar su vida al Señor. Ciertamente de todas las personas que estaban ahí, yo como jovencito, dije, esta persona nunca va a entregar su vida al Señor, por la actitud que le vi mientras yo predicaba. Pero cuando vino, estaba totalmente quebrada en su corazón. A veces nosotros no nos imaginamos cómo Dios está obrando a través de su palabra en los corazones de las personas. Por eso, predicar, el compartir, es una obra de fe. No tiene que ver con que, me parece que está enojado, no gusta. No, uno predica, comparte la palabra y debe por fe descansar. Esto se va a encargar Dios. Yo solamente tengo que ser fiel y obediente en compartir, aunque haya oposición. Dice que 5.000 personas se añadieron. Creció más la iglesia por esta oposición. Queridos hermanos, confiemos en el Señor y seamos obedientes para que su obra crezca por medio de la predicación. Quiero invitarle a ponerse en pie. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos gracias en este día que celebramos, Señor, un evento importante de la historia del cristianismo, pero más que eso, hay un evento mucho más importante que no puede ser comparado con ningún evento en la historia del cristianismo, de la humanidad, que tiene que ver con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias porque Él venció la muerte, alguien que nadie ha podido hacer. Gracias porque Él resucitó, no tan solo Él de entre los muertos, sino que Él tiene el poder, la autoridad también de darnos a nosotros hoy día vida eterna y resurrección si creemos en Él. Padre, ayúdanos en esta semana a predicar el Evangelio, a disponernos como los apóstoles, como los discípulos, a, Señor, crecer en nuestra fe de que debemos compartir a otros que necesitan. Ayúdanos a usar las redes sociales. Ayúdanos, Señor, a usar el Facebook, el Instagram, Twitter y todas las redes, todos los medios posibles y aún nuestras propias palabras, Señor, para compartir las buenas noticias de nuestro buen Señor Jesús. Padre, bendice a cada familia, por favor, que ha venido este día a congregarse, aquellos que se congregan en distintas partes en el mundo. Cuídales, protégeles. Y también pedimos tu ayuda para esta semana, para cada decisión que debemos tomar, tu guía, y para cada obra, para que cuiden nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, Señor, nuestros hogares, por favor. Gracias por poner pan, comida en nuestra mesa y darnos dinero para comprar lo que necesitamos.
Queremos darte solamente la gloria a ti hoy, a través de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.